Buenas tardes, bienvenidos a otra sesión o a otra actividad de transbordo virtual. Hoy nos acompaña Andrea Fabiana D'Andrea para hablar un poco acerca de formas creativas de financiamiento y cláusulas típicas de este tipo de acuerdos. ¿Okay? Es un tema por demás interesante porque lo hemos conversado antes y esperamos que sea de su agrado. Pero antes de iniciar con la ponencia de Fabiana, quiero que sepan un poco quién es ella. Andrea Fabiana es abogado egresada de la Universidad Santa María. Cursó la especialización en Derecho de Navegación y Comercio Exterior en la Universidad Central de Venezuela. Realizó el diplomado en Comercio Exterior en la Universidad Central de Venezuela y actualmente cursa la maestría en Finanzas del Instituto de Estudios Superiores en Administración, IESA. Tiene una vasta experiencia como abogado en compañías de telecomunicaciones, también en el área de consultoría, y pues yo tuve la muy buena suerte de ser compañero de trabajo de Fabiana y puedo adelantarles que es una extraordinaria abogada. Entonces, Fabiana, a partir de este momento, el control de esta presentación es tuyo. Bienvenida a Transbordo Virtual. Gracias por estar aquí y quedas a cargo de esto. Muchas gracias, muchas gracias. Sí, como comentó Gustavo, yo voy a tratar de hablar un poco de las formas creativas de financiamiento y las cláusulas típicas y los documentos típicos de este tipo de operaciones. Sobre todo porque, bueno, es algo muy importante para los emprendedores y es algo de mucha utilidad. Muchas veces las firmas en empresas iniciales, es decir, los emprendimientos o startups, experimentan dificultades para continuar o comenzar sus proyectos incluso, porque no tienen suficiente flujo de caja que les permita cometer inversiones o tener una forma de sobrellevar sus operaciones. En buena parte de estos casos, las startups no pueden recurrir a préstamos bancarios porque sabemos que no cumplen un perfil crediticio suficiente para acometer este tipo de inversiones. Y bueno, al no cumplir con este tipo de perfil crediticio, las firmas tienen que buscar unas fuentes alternativas con formas creativas de financiamiento. Entonces, el objetivo de la ponencia un poco es facilitar la información relativa a este tipo de formas creativas de financiamiento, a la vez de explicarles cuáles son los tipos de documentos y cláusulas más importantes que debería conocer un emprendedor para protegerse y para poder sentarse en una mesa de negociación con alguno de estos sujetos típicos de estos tipos creativos de financiamiento. Dentro de las formas creativas de financiamiento, bueno, tratamos de dividirlos un poco en función del ciclo de vida de las firmas. Tenemos primero en la etapa de semillas a las Friends, Family and Fools. Son un tipo de financistas que se buscan en la primera ronda de inversión dentro del entorno de amigos, familia y tontos. Y bueno, la terminología de tontos quizás nos pueda sonar un poco chocante, pero intuitivamente tiene un sentido. Y es justamente porque hay inversionistas que a veces no están pendientes de fundamentales del proyecto, que no ven de repente si tiene un VPN positivo, si el proyecto va a ser efectivamente rentable, no ven el FODA, no ven la planificación. Si por lo menos son emprendimientos que tienen un plan de Lean Startup de Canva bien estructurado, si saben, están claros cuáles son sus competencias, cuáles son sus estrategias para la competencia, cuáles son sus canales de distribución, de venta. Entonces ahí, bueno, efectivamente no sería un tonto el que invierte en una startup bien planificada, pero sí es un tonto el que hace lo contrario. Entonces, bueno, intuitivamente lo vemos así, y también intuitivamente una forma fácil de acordarnos de Fools es con la frase criolla de todos los días sale uno a la calle y el primero que lo agarre es suyo. Las características de este tipo de inversión o financistas es, bueno, es un tipo de financiamiento que por lo general no representa una fuente de inversión considerable. Para los inversionistas, los friends and families son más riesgosos por lo informal que suele ser este tipo de inversión. Es decir, si tú eres un familiar o un amigo que va a hacer este tipo de inversión, tienes que estar consciente de que efectivamente es riesgoso. Pero no suelen pedir altos retornos porque son inversiones de colaboración. De hecho, puede ser que solo esperen el retorno de su inversión.
Es una forma más flexible de inversión y esto es un aspecto positivo para los emprendedores. Es decir, sienten menos presión porque, bueno, saben que son amigos o familiares, entonces saben que tienen un esquema de flexibilidad mucho mayor, pero también tiene un contra, que es que tienen un compromiso moral. Y bueno, sabemos que cuentas claras conservan amistades, entonces cuando las cuentas no están claras o no se les puede responder a los inversionistas familiares y amigos, se pueden arruinar amistades o se pueden menoscabar relaciones. Eso es un punto a tener en cuenta. Pero también hay que aclarar algo, el proyecto puede interesarles a estos familiares y amigos. Entonces, siempre es importante que se maneje un pitch formal, que la persona esté en capacidad de presentar efectivamente este proyecto, que esté clara de cuáles son los números, de cuáles son los cálculos, de cuáles son las proyecciones y que esté en capacidad de presentarlo adecuadamente, porque bueno, no sabemos si hay un amigo que de repente conoce a otra persona que sí tiene más capacidad de financiar el proyecto, o si hay un amigo que efectivamente tiene la capacidad de financiar el proyecto duramente, con un buen capital, y entonces es importante que se haga un buen pitch. E incluso nosotros a veces recomendamos llevar a un profesional que está avalado en áreas como contabilidad, administración, finanzas, economía, derecho corporativo, porque son personas que pueden de una forma validar que es un proyecto serio, que es un proyecto formal y que, bueno, que va en miras de ser un buen proyecto. Luego tenemos a los inversionistas ángeles. Dentro de esta misma etapa de levantamiento de capital semilla. Los inversionistas ángeles son particulares que financian las startups a cambio de deuda convertible o de acciones. Las características generales es que financian en los momentos iniciales de emprendimientos en cuya etapa el riesgo es elevado y en el que los emprendedores difícilmente pueden acceder a otras fuentes de financiamiento. En los años 70 se comenzó a utilizar el término de inversionistas ángeles para poder hacer referencia a inversionistas que apoyan a los emprendedores a levantar el capital semilla. Los inversionistas ángeles suelen tener experiencia en negocios y tienden a prestar asesoría a emprendedores y a ponerlos en contacto con otros sujetos que podrían ser claves en la etapa de inicio del startup. De hecho, el inversionista ángel es de repente una persona que ya tiene una empresa consolidada y que, digamos, por la emoción de volver a comenzar un proyecto y por la emoción de conocer un proyecto tan interesante como los de los cuales ya él ha evolucionado o ha salido, bueno, deciden poner capital, pero también pueden poner en contacto a los emprendedores con una red o un networking importante y pueden también asesorarlos. Como los inversionistas ángeles invierten en startups que por su etapa inicial tienden a tener un riesgo considerable, esperan tener retornos elevados. Por lo general, los inversionistas ángeles buscan startups con el potencial de generar un payout de 10 veces la inversión original, en un horizonte de tiempo entre de 3 a 5 años, a través de estrategias de salida como son IPO o venta. Anteriormente, la SEC establecía un límite para acreditar a los inversionistas ángeles, pero eso ha ido cambiando porque se puso en marcha la Jobs Act, que es una ley americana en la cual ya se eliminó la prohibición o el límite que daba la SEC para la acreditación de inversionistas. Luego tenemos entonces lo que son las formas de inversión creativa según la etapa de crecimiento. En este sentido tenemos la Venture Capital. Y si se fijan, Venture es una palabra que está en resaltada y es porque la traducción de Venture es aventura y uno tiende a asociar la palabra aventura con riesgo. Entonces, seguimos efectivamente considerando que las startups en esta etapa, a pesar de que están en crecimiento, son riesgosas para una inversión. La Venture Capital es otra forma de financiamiento que realizan las firmas de VC o fondos privados, quienes financian startups que generalmente están en etapa de crecimiento, aunque no exclusivamente, que muestran un buen potencial, es decir, que muestran un buen potencial de rentabilidad, que tienen estrategias, que tienen competencia y que muestran signos de crecimiento. Como aún en esta etapa el riesgo es elevado, esperan a cambio del financiamiento obtener un retorno sobre la inversión considerable. Algunas de las características de las VC es que en esta etapa las startups han pasado por la primera ronda de levantamiento de capital. Es decir, que ya la firma tiene un producto que es market fit, es decir, que es adaptable al mercado, y que se han vendido acciones en una primera ronda a inversionistas de etapa inicial, es decir, a los Friends and Family y a los inversionistas ángeles, y conservando un porcentaje de los socios fundadores.
La idea de este tipo de inversiones es que tomen un porcentaje de las acciones de la compañía y que estas acciones sean preferidas, es decir, que tengan derecho a voto, y también suelen acordar un puesto de la junta directiva. Luego realizan cambios en la gerencia, aunque pudieran acordar no hacerlo si la startup va en buen camino. Y para cuando la compañía queda en mezanina, es decir, cuando está en una etapa ya consolidada, la startup, asumen una estrategia de salida. Este plan lo suelen realizar por un horizonte de 3 a 6 años. Estas estrategias de salida pueden ser la venta de acciones a través de una Initial Public Offering o IPO, es decir, en el mercado público, o buscar ofertas secundarias de adquisición o incluso a través de una fusión por absorción, que veremos más adelante qué es. Este tipo de inversiones son más rentables que las inversiones en la bolsa de valores, pero esto se debe a que tienen un mayor riesgo. Por eso tratan de conformar un portafolio de inversión diversificado para mitigar el riesgo de los fracasos de las startups. Estamos hablando del riesgo del fracaso de las startups y tienen que saber entonces que 3 de 4 startups pueden tener éxito. Sabiendo esto, evidentemente, lo lógico es que el inversionista espere un retorno que compense ese riesgo. Y que adicionalmente trate de conformar un portafolio tal que equilibre un poco o compense también ese riesgo para balancearse. Usualmente este tipo de inversiones las realizan administradores de fondos que presentan en comités los proyectos que han evaluado sus analistas junior o senior y luego los presentan ante la junta directiva. Luego van a una serie de entrevistas con estas personas, con estos emprendedores, y probablemente hacen un due diligence si la junta directiva no está de acuerdo con la información preliminar. Luego se suscribe un documento de términos en el que las partes se comprometen a negociar de buena fe y en el que incluyen el procedimiento y los plazos de negociación. Inclusive pueden establecer estipulaciones de exclusividad en virtud de las cuales la startup no puede adquirir o buscar otras fuentes de financiamiento durante la negociación, y también pueden comprometer a la startup a no hacer cambios comerciales durante el procedimiento de la negociación. Aquí, cuando estamos hablando ya de Venture Capital, ustedes podrían preguntarse, bueno, esto no es lo mismo que está pasando en el Shark Tank, el reality show, el programa de TV, y ciertamente es muy parecido, pero guarda diferencias, porque en Shark Tank los inversionistas toman decisiones de una forma muy depredadora, por eso se llama Shark, en el sentido de que toman las decisiones con unos pitch muy cortos y sin haber visto a profundidad los fundamentales del proyecto o cuáles son las proyecciones del proyecto. Luego tenemos entonces lo que son el Mergers and Acquisitions, que por sus acrónimos es M&A. En este sentido, la adquisición es cuando un bloque de acciones de la firma son tomadas por la adquirente. Este bloque puede ser total y de esta forma la adquirente toma el control o puede ser parcial. En estos casos, cada firma sigue existiendo, conservando la personalidad jurídica cada una o sobreviviendo una de ellas solamente si es total. La fusión, por su parte, se trata de la operación financiera en la que dos firmas se unen para convertirse en una misma entidad. En este caso, toma la personalidad jurídica de una de las dos. La fusión puede ser pura cuando varias firmas se unen para constituir una nueva, quedando disueltas de forma las firmas principales, y esto se debe a motivos financieros. Cuando hablamos de motivos financieros, bueno, se supone que cuando se está analizando una fusión de este tipo, lo ideal es que se busque evitar costos o que se trate de ahorrar de cierta forma gastos a través de esta fusión. Cuando esto ocurre, se puede decir que ciertamente hay una sinergia financiera a raíz de esta fusión. Luego, la fusión por absorción es en la que una empresa adquiere una firma target, tomando su patrimonio absorbente y disolviéndose, por lo tanto, la absorbida. La motivación puede ser para expandirse, ingresar en nuevos mercados, tener nuevas unidades de negocio e incluso por razones estratégicas de eliminar la competencia. Aquí tenemos que ver entonces que ve de cierta forma a la firma absorbida como un mecanismo o un vehículo para tomar su patrimonio y de esta forma expandirse en los mercados o hacer un bloque tal que le permita dominar el mercado. Y hay un punto importante aquí, es que dependiendo del país, esto podría ser permisible o no por las regulaciones anticompetencia. Procompetencia, disculpen. Luego, el multinivel, que se llama multinivel porque precisamente en cualquier etapa del emprendimiento se puede llevar a cabo. Tenemos lo que es la equity crowdfunding,
y el crowdlending, que están basados un poco en economía colaborativa, en toda esta onda de las startups de economía colaborativa. El crowdfunding es la operación en la que individuos hacen pequeñas contribuciones financieras para apoyar proyectos. Nosotros hemos visto mucho que está de moda el crowdfunding, pero tenemos que, para este caso puntual, cuando hablamos del equity crowdfunding, dejar un poco de lado lo que es las donaciones altruistas, ¿no? Porque ciertamente sí existe, pero para el equity crowdfunding no es la intención hacer una donación, sino tener un intercambio. Puede ser basada en premios, en este intercambio, o en el caso que nos ocupa el equity crowdfunding, que se hace a cambio de acciones en la startup. Generalmente se utilizan plataformas para realizar cada tipo de aportes y es una buena fuente de financiamiento, porque al publicar estos proyectos en la plataforma, los potenciales aportantes o inversionistas suelen hacer feedback y validar el proyecto, los modelos de negocio o la idea. Así que, bueno, abajo, como ustedes pueden ver, ahí están algunos ejemplos de estas plataformas. Tenemos Quickstarter, Indiegogo y CircleUp. En estos casos, bueno, siempre es bueno ver las plataformas y determinar si tienen fees o si tienen un límite de recaudación para entregar los fondos. Por su parte, el crowdlending se basa en micropréstamos que hacen particulares a través de plataformas digitales, a cambio del pago de intereses a cierto término y de la devolución del capital. Entonces acá vemos que es básicamente un préstamo, solo que los particulares lo hacen a través de la plataforma. Por otra parte tenemos las joint ventures. Muchas veces los emprendedores no se sienten cómodos con estos tipos de inversión referidos anteriormente, porque suelen implicar en parte perder el control del emprendimiento o sujetarse al seguimiento y supervisión de los inversionistas. En estos casos puede ser más adecuado entonces una joint venture. A través de este acuerdo, las partes se comprometen a llevar a cabo las actividades de comercio comunes, conservando cada parte su independencia jurídica, pero actuando en conjunto con normas y condiciones establecidas en el documento. En este tipo de contratos se establece la forma de distribución de los gastos y beneficios. Las joint ventures pueden ser puras o de naturaleza de alianzas estratégicas. Cuando hablamos de naturaleza de alianzas estratégicas nos referimos a un esquema bajo el cual no comparten gastos ni beneficios, pero establecen un porcentaje de comisión por las ventas, según sea necesario. Entonces, ya en este punto, para que ustedes puedan comprender un poquito mejor este tipo de figuras, vamos a ver este diagrama. Es un diagrama del ciclo financiero de las startups, de modo de engranar un poco todos estos conceptos con el ciclo de vida financiero de las startups. Como verán, del lado izquierdo tenemos lo que son los ingresos y el lado del horizontal tenemos lo que es el tiempo. Un poco para ver cuál es la evolución de las startups y en función de esto ver, más o menos ubicar qué tipo de financiamiento es aplicable típicamente. Como ven, abajo tenemos una curva del Valle de la Muerte, que es una etapa en la que las startups están francamente asfixiadas de gastos y en la que están tratando de organizarse y ver cómo estructuran su emprendimiento. En esta etapa del Valle de la Muerte, cuando hablamos de 3 de 4 startups logran tener, 3 de 4 startups logran tener éxito, entonces ahí vemos esas probabilidades y esas estadísticas de fracaso quedarse en el Valle de la Muerte. Cuando logras ya tener un proceso de break-even, que es cuando está en un punto de inflexión o equilibrio entre los ingresos y gastos, que en Silicon Valley lo llaman profitable ramen, porque ya a partir de ese momento pueden empezar a comer ramen, a comprar ramen. Bueno, cuando ya pasan esa etapa de tener ingresos, es que estamos en break-even. Previo al break-even, vemos que tenemos las figuras de Angels y de Friends, Family and Fools. ¿Para qué? Para captar el capital semilla. También tenemos una etapa arriba que, si se fijan, dice aceleradoras. Ahí también pueden entrar las incubadoras. Son plataformas que ayudan a acelerar o a incubar este tipo de proyectos. No solamente de forma de aportes de capital, aunque es una parte importante de las aceleradoras, muchas los hacen. Incluso hay universidades y programas en Estados Unidos y en otros países en donde tienen capacitaciones y tratan de conseguirle plataformas para que logren tener el financiamiento por otras vías. Pero fíjense, tenemos la etapa de aceleradoras que sí, ciertamente también involucra un financiamiento.
Nosotros, por lo menos en Caracas, en caso de algo que a alguno de ustedes les interese y de que tengan un emprendimiento y necesitan asesoría, tenemos Impact Hub. Pueden buscar la información por internet, pero también puede ser algo de utilidad para ustedes porque dan mentorías y dan asesorías a los emprendedores. Luego del break-even, entonces tenemos el early stage, que es cuando pasan a primera y segunda ronda de captación, de levantamiento de capital. En este early stage y también en later stage, que tenemos la tercera ronda y mezanina, que es cuando la compañía ya está más consolidada y es un startup que podría considerar pasar a IPO, tenemos las VC, que son las Venture Capital, el Merger and Acquisitions y las Joint Ventures, que ya las explicamos previamente. Y en multinivel tenemos arriba las Equity Crowdfunding y Crowdlend, que como les dijimos son estas plataformas que justamente buscan hacer aportes para tratar de impulsar estos proyectos, con obviamente una contrapartida que es tener acciones a cambio. Al final del diagrama vemos que están ofertas secundarias y el mercado público. Y están colocadas acá porque son las estrategias de salidas que generalmente utilizan los inversionistas que quieren tener una rentabilidad haciendo una inversión con un horizonte de inversión para luego venderlas o salir de esas acciones, como es el caso de las VCs y de las adquisiciones. Ok, entonces, si quieres pasarle la lámina. Ok. Luego tenemos los documentos y cláusulas típicas que nos van a, digamos, ayudar a soportar o a documentar este tipo de operaciones. En este sentido, se debe preparar una serie de documentos para soportar este tipo de operaciones de financiamiento, las cuales varían dependiendo de la modalidad y de las condiciones establecidas por las partes de la negociación. Los documentos más importantes son los siguientes: la carta de intención o memorando de entendimiento, donde se establecen las bases del acuerdo; el due diligence, que es un informe de investigación de la situación financiera, legal y contable de la firma; el contrato de confidencialidad, que es un contrato en el cual las partes establecen qué información no pueden revelar e incluso establecen penalidades en caso de que se llegue a revelar información; contratos de propiedad intelectual, porque justamente si es una startup que no ha logrado registrar, por lo menos fíjense, ahorita en pandemia, si alguien tiene una gran idea y no la ha podido patentar porque SAPI no está trabajando o lo que sea, bueno, pueden hacer un contrato privado para establecer de quién es la propiedad. El acuerdo de no competencia se puede incorporar como cláusulas o como contrato independiente y es una estipulación en la cual las partes establecen que no van a competir entre sí con ideas similares o iguales durante un determinado periodo de tiempo. Por otra parte, tenemos el pacto parasocial. Este es uno de los documentos más importantes para emprender. En este contrato se establecen las reglas del juego. Puede contemplar cláusulas generales, económicas, cláusulas de protección antidilución o de privilegio en caso de liquidación. Es decir, que abarca desde qué ocurre en caso de que alguno de los socios se vaya del país o decida salir de la sociedad, el esquema de inversiones, si pueden ingresar nuevos socios, las atribuciones de cada socio, la confidencialidad, a grosso modo, porque como ya vimos se puede hacer en un contrato aparte, la permanencia, cláusulas tag along e inclusive cláusulas penales de indemnización en caso de incumplimiento de alguna de las anteriores. Aquí quiero destacar estas dos cláusulas porque son muy importantes para los emprendimientos, y es la cláusula drag along, que se utiliza para que el accionista mayoritario pueda arrastrar a los minoritarios y de esta forma forzar la venta del capital accionario a un potencial comprador. Es decir, si la empresa, la startup, en algún punto quiere salir al mercado a través de una adquisición o de una venta común de las acciones, y los minoritarios no quieren vender y no se ponen de acuerdo, esta cláusula permite que el accionista mayoritario pueda vender independientemente de la conformidad de ellos, lo cual, como sabemos, eventualmente generaría una especie de negociación hostil. Las cláusulas tag along se utilizan para proteger justamente a los accionistas minoritarios, al establecerse que en caso de que se decida vender una parte de las acciones, en la venta tienen derecho también a participar los socios minoritarios con sus acciones en proporción al porcentaje de cada accionista. La idea es que en caso de que exista una compra que implique que el nuevo accionista tomará el control, los accionistas minoritarios también puedan salir de sus acciones. Adicionalmente, tenemos el contrato de inversión, que varía dependiendo del tipo de inversión y de lo que las partes hayan negociado.
Puede ser desde un contrato de joint venture a un contrato de adquisición de acciones. Y otro punto importante que efectivamente no está proyectado, no lo vemos en las láminas, pero que es muy importante que todos tengan claro, es la reforma de estatutos de la firma. Cuando ustedes hacen las reformas de los estatutos de la startup, tienen que pensar, o su especialista tiene que pensar una forma de evitar, dependiendo de cuál sea el caso, de que el minoritario, que sea el socio fundador, pierda el control, o de que de cierta forma sea negado que esa persona o ese fundador pueda seguir participando en la dirección de la firma o del startup. Para ello, evidentemente, se pueden tratar de establecer una clasificación de las acciones para que sean preferidas, o se puede garantizar la preferencia en el caso de venta de acciones. Ok, adicionalmente entonces tenemos los casos de referencia, casos de éxito que nosotros podemos citar de que hayan tomado provecho de este tipo de formas de financiamiento, o casos de éxito incluso porque son parte de la dinámica de este tipo de financiamiento. Tenemos entonces el caso de Orihiyami. Orihiyami es una plataforma tipo red social que procura la interacción de usuarios para monetizar las capacidades y oportunidades de proyectos y servicios. Su filosofía está basada en la economía colaborativa. En el caso de Orihiyami es un caso bien particular porque los analistas de grupos de consultores financieros la estaban dando por una empresa unicornio. Para que ustedes sepan, las startups unicornios son startups que logran tener un valor comercial de $1 billón, es decir, 1.000 millones de dólares. Entonces, este caso, lamentablemente, yo creo que no se dio, o sea, todavía no se considera un unicornio. Lograron levantar cierta cantidad de capital y entiendo que siguen en la búsqueda, incluso han ido a ferias en Estados Unidos y que están tratando de buscar más capital para lograr ese objetivo. Luego tenemos la plataforma Crowd Venezuela. Es una nueva plataforma donde justamente se trata de recaudar fondos para proyectos o causas sociales. Es decir, aquí tienen tanto la parte altruista del crowdfunding como la parte del crowdlending y del equity crowdfunding. Esta plataforma los invito a que se metan, a que la vean, a que la revisen, a que si ven proyectos que les interese, bueno, traten de ver cuál es la información que están suministrando, que comparen una información de un proyecto con otra para que ustedes puedan tratar de ver cuáles los fundamentales o cuáles son, digamos, la información que ustedes deberían tener a la mano si ustedes quieren ser inversionistas, o en contrapartida, si ustedes tienen el startup y quieren tratar de recaudar fondos por esa vía, también lo pueden tomar como modelo. Tenemos el caso exitosísimo de Open English, que recibió financiamiento de inversionistas ángeles y de firmas de Venture Capital. En el caso de Open English, incluso es muy interesante que se metan en la página web, porque tiene una lista de los inversionistas que llegó a tener para tratar de levantar capital. Andrés Moreno, que es el fundador, incluso estuvo en Estados Unidos, en Silicon Valley, tuvo N cantidad de reuniones con estas firmas de VC y con Angel Investor para tratar de levantar el capital, y por eso es un caso tan exitoso. Es una persona y sus fundadores son personas altamente competentes y son personas que supieron cómo tratar de hacer networking, cómo tratar de ir a muchas entrevistas y tratar de lograr el financiamiento por estas vías creativas, ¿no? Por estas fuentes alternativas que son como fuentes de financiamiento creativas. Si ven entonces en la página web sale listado, inclusive sale en qué etapas del crecimiento de su firma, en qué rondas de búsqueda de financiamiento llegó a obtener el financiamiento de las firmas que aparecen en la página web. Tenemos también dos casos que son muy interesantes, que es el de Antojo Jaraguaney, que es el segundo emprendimiento venezolano más exitoso en España. En el 2020, o sea, hace nada, Empresas Polar adquirió el 80% del paquete accionario de la holding de Antojo Jaraguaney, convirtiéndose de esta forma en su propietario. Los accionistas fundadores conservan la dirección de la firma, y esto es muy importante porque justamente estamos hablando del tema de control. Ellos lograron negociar, seguir, digamos, a la cabeza, tratando de más o menos coordinar o seguir coordinando y direccionando la firma. Y se conservaron el 20% de las acciones. De hecho, uno de los accionistas que conforman este 20% de las acciones
que termina siendo un bloque minoritario, justamente es protagonista en el siguiente emprendimiento, que es Goico Burger. Goico Burger fue adquirida por 120 millones de euros por el 80% de las acciones por un fondo relativo al grupo Louis Vuitton. Entonces, aquí vemos un caso de adquisición. Patentemente estamos viendo un caso de adquisición muy exitoso. Y luego, finalmente, les traigo de startups de casos de éxito, las startups de delivery, que como ustedes saben, actualmente están muy de moda y que tienen cierto éxito haciendo alianzas estratégicas, estableciendo así, de esta forma, alianzas con empresas de gastronomía. Finalmente, quiero que se lleven unos takeaways del cierre de toda la ponencia. Nada está escrito en piedra y cada figura puede tener sus propias características dependiendo de lo que acuerden las partes. Es decir, que los documentos y los contratos se tienen que ajustar a los acuerdos de las partes. El efectivo sigue siendo el rey, sobre todo para las startups, para tratar de salir del Valle de la Muerte. Y para que los emprendedores salgan del Valle de la Muerte, deben buscar formas creativas de inversión. No deben quedarse solamente con lo que ven de bancos, y ciertamente, si no tienen el perfil crediticio, tienen que buscar estas otras alternativas. Generalmente los emprendedores fundadores pierden el control con inversiones de angels o de VCs y de merger and acquisitions, pero no siempre ocurre así. También pueden estipular algunas formas de no perder el control a través de los estatutos, o pueden tratar de estipular alguna forma, algún mecanismo a través de los contratos de seguir siendo directores o gerentes del startup. Puede que el emprendimiento comience a generar efectivo después de las primeras rondas. Cuando esto es así, no necesariamente tienen que seguir en más rondas y de esta forma pueden prevenir seguir entregando acciones, ¿no? También puede ocurrir que un inversionista de Friends and Family quiera tener la mayoría de las acciones, o que también en esta figura se pueden ver casos de pérdida de control. Es decir, si en Friends and Family hay una persona dispuesta a invertir una cantidad de capital considerable, evidentemente va a querer la mayoría de las acciones, sobre todo si le interesa el proyecto. En estos casos pierde el control también con Friends and Family, aun cuando no es lo típico. Entonces hay que tener claro que cada caso es muy particular, y por eso para cada caso hay que tener los documentos y preparar los documentos y los contratos necesarios. Las estipulaciones y acuerdos deben estar claros y deben documentarse, sin lugar a dudas. Independientemente de que nosotros pensemos que los startups son informales, de que tengan problemas de costos para de repente registrar patentes o de registrarse formalmente ante el registro mercantil, tienen que tratar de documentarse de alguna forma. Esto puede evitar costos de agenciamiento. Y cuando hablo de costos de agenciamiento me refiero a que evidentemente cuando hay asimetrías en la dirección entre lo que quiere el accionista y lo que quieren los administradores o gerentes fundadores de la startup, pueden generarse costos. Y también puede provocar el rompimiento de relaciones en un medio en el que el networking es importante. Entonces, por eso, cuentas claras conservan amistades y hay que hacer las estipulaciones y los acuerdos de la forma más adecuada y customizable posible. Bueno, hasta aquí está terminando la ponencia. Gustavo, no sé si pasamos entonces a alguna ronda de preguntas. Bueno, Fabi, No sé si, muy agradecido. De ajá. verdad que, sabes que yo había visto siempre esto desde el punto de vista financiero, pero nunca había ahondado en el tema legal. Sí, que es tan Entonces, importante, sí, porque además del tema legal, bueno, pueden surgir muchas cosas. Miremos por lo menos el caso de Facebook, ¿no? Bueno, los fundadores inicialmente tuvieron muchos problemas porque nunca formalizaron las ideas, ¿no? sí. Bueno, creo que de eso va la película, ¿no? Sí, Bueno, sí, yo te agradezco estar aquí y hay algunas preguntas en el chat ok. que voy a pasar a leerte, ¿ok? Entonces, Pedro Pablo Carranza, el profesor Pedro Carranza, dice, en el caso de Venezuela, ¿se tiene algún tipo de garantía prendaria tomando en cuenta que si ven
que si bien hay contratos de por medio, se conocen problemas derivados de tratar una demanda. Sí, fíjate, efectivamente están sobre la mesa para las startups cualquier tipo de posibilidad de establecer colaterales, pero no es algo muy común. Por lo general las startups no, y fíjate que por eso incluso los bancos las rechazan, no solamente porque no tienen una buena situación financiera, ¿no? Y sobre todo porque no tienen flujo de caja, sino porque también no tienen colaterales para tratar de soportar este tipo de financiamientos. Entonces, sí, bueno, efectivamente, si pudiera establecerse algún tipo de prenda o de colateral, pero no es lo más común en el caso de las startups. Ok. Y la profesora Loyola Rosales nos dice, ¿cuáles son los elementos o documentos claves que debe tener listo el emprendedor antes de ir a solicitar una fuente de financiamiento en algunas entidades u organizaciones que mencionas? Ok, fíjate, depende. Eso depende de dónde está parada. Si, digamos, no está todavía registrada en el registro mercantil, lamentablemente no es un documento que va a tener, pero puede tratar de tener toda la parte que es de planificación. Es decir, primero puede tratar de tener una especie de perspectiva que tendría el proyecto desde el punto de vista financiero. Es decir, qué ingresos espera tener. Ya debería ser el perfil de una startup, de un emprendimiento que diga, mira, yo voy a vender X producto, ya sé cuál es el precio, ya me imagino por la capacidad que yo tengo cuánto puedo producir de eso. Entonces, en función de eso, voy a tener estos ingresos, voy a tener estos costos fijos o variables, y de esta forma yo puedo tratar de hacer una especie de valoración del proyecto para que tú te hagas una idea. Entonces, desde el punto de vista financiero, evidentemente es importante que lo sepan, que lo tengan ya, digamos, documentado para que puedan hacer un buen pitch. Adicionalmente a lo financiero, también tienen que tener, bueno, los documentos justamente de propiedad intelectual entre los fundadores. Deberían tener el FODA, deberían tener una planificación de las 5 fuerzas de Porter, por dar un ejemplo. Es decir, deberían tener ya organizado cuál va a ser la planificación y estructura de su startup. Ok. Un plan de negocio en general, ¿no? Sí, sí, porque fíjate, el resto de los documentos de los que yo venía hablando son más tendentes a protegerse entre los socios. Es decir, cuando entra un nuevo inversionista que puede arriesgar el control o la dirección del emprendimiento, entonces este tipo de cláusulas y este tipo de documentos pueden servir. Entonces, cuando entra un nuevo inversionista, pero para presentarte con un inversionista tienes que tener un plan de negocio y adicionalmente, mira, tienes que tener claro un speech y un pitch casi que de 10 minutos qué efectivamente quieres hacer tú con tu emprendimiento, qué estrategia tienes, si es una idea innovadora, si es una tecnología disruptiva, saber cuál es la propuesta de valor, este tipo de cosas que son más típicas de planes de negocio. Ya. Fabi, una cuestión. ¿Qué tan viable es ahora mismo en Venezuela eh, conseguir algún tipo de financiamiento por estas vías? Bueno, fíjate que tenemos esta nueva plataforma que es Fraud Venezuela. A mí me pareció, la vi, de hecho me gustó muchísimo cómo está organizada, cómo está estructurada, me parece chévere. Sí, efectivamente, obviamente es algo que se tiene que ir impulsando más en Venezuela, no es algo muy común, este tipo de ideas. Eh, pero por lo menos en el caso de Urigifilm, se me olvidó el nombre. Eh, La de Uri, la de los unicornios. Urigiyami, perdón, Ajá. perdón. En el caso de Urigiyami, por lo menos vimos que sí pudieron levantar capital. Ellos trataron de hacer varias rondas, trataron incluso de hacer pitch públicos generales y muchas personas sí se vieron interesadas en el proyecto. Ya. Dos cositas ya de creación propia, ¿no? La Ajá. primera, cuando entra uno, bueno, en ambos casos cuando entra un socio nuevo, cuando entra un socio nuevo, en qué campo es aplicable un posible acuerdo de confidencialidad entre los socios? Es decir, y de qué manera se puede aplicar. Si, por ejemplo, yo soy un emprendedor venezolano que voy a contar con algún tipo de financiamiento, que solicito algún tipo de financiamiento, me imagino que
de entrada debe haber uno de estos acuerdos de confidencialidad que tú dices. ¿Se puede aplicar solamente en Venezuela o en otros países? Es En otros decir, países, de hecho es muy común en otros países. En Venezuela hay mucha informalidad incluso en las startups, pero en otros países es algo muy, muy común porque ya están acostumbrados a ver casos de éxito y casos de fracaso en casos de que, en los casos en los que no se han hecho los NDA o los contratos de confidencialidad. Lo ideal es que sea en la etapa de negociación, porque ya tú en la etapa de negociación podrías revelar información que es sensible. Entonces, okay. por lo menos, si yo voy a invertir en tu emprendimiento, de cualquier forma, yo voy a querer ver, mira, tu tecnología es buena, tu tecnología es disruptiva, tu tecnología en qué consiste, por decir un ejemplo de la tecnología, ¿no? Puede ser otra idea, pero yo voy a querer ver si tu idea es original para ver si es competitiva, etcétera. Entonces, cuando es innovadora o cuando es información muy sensible y tú tienes que comunicarla para venderle la idea al inversionista, lo ideal es que tú hagas un contrato de confidencialidad y eso lo puedes hacer en cualquier parte del mundo. Ok, y habiéndolo suscrito en Venezuela, ¿podemos dirimir o puedo yo demandar alguna violación a ese contrato en algún otro país? Sí, sí, las partes tienen que establecer o bien una cláusula de jurisdicción aplicable y de ley aplicable o bien una cláusula arbitral para irse a arbitraje comercial en esos casos en la sede que ellos dos establezcan. Ok. Y la otra, cuando hablaste del porcentaje, que muchos de estos emprendimientos como Goico y Antojos Araguaney se quedan solamente con un 20%, ¿de qué forma pueden ellos intentar mantener cierto nivel de control en la compañía? O sea, ¿eso sería un acuerdo contractual por algún poder de veto o cómo? Porque Mira, generalmente 80% es bastante. aplasta al 20%, ¿no? Es bastante, es bastante. Yo diría que básicamente lo que deben de haber hecho ahí no es un poder de voto, de veto, perdón, porque el 80% es bastante, es algo que después se puede modificar en siguientes estatutos, ¿no? Yo diría que ahí lo que se estableció fue un contrato de inversión en el que se estableció una cláusula para cierto periodo de tiempo en el que esas personas siguieran dirigiendo la startup. Ya, entiendo. Y bueno el gráfico que mostraste con los distintos niveles y estados del emprendimiento, ¿hay alguno para un nuevo emprendedor, para alguien que hoy quiera, no sé, montar una cafetería, por ejemplo, Ujú. ¿cuál sería tu recomendación en temas de levantar financiamiento a través de fuentes creativas? Bueno, es que para alguien que quiere levantar capital para una O cafetería, sea, digo una cafetería por decir algo, pero claro, supongamos claro. que es una cafetería súper innovadora y que, bueno, no sé, es el Starbucks que todavía no existe. Ah, bueno, si es de ese nivel, lo que quiere tratar de lograr, yo trataría de buscar un angel investor, pero son muy difíciles de conseguir, o sea, no es algo tan sencillo, o sea, no es lo mismo, por lo menos el trabajo de las firmas de Venture Capital es tratar de captar este tipo de proyectos, ¿no? Este tipo de proyectos y este tipo de startups. A diferencia de los angel investors. Ahí sí hay un trabajo más de búsqueda del emprendedor. Ciertamente es mejor porque son personas que suelen involucrarse más en el negocio, independientemente de que después busquen una estrategia de salida, se suelen involucrar más en el negocio y que ya tienen experiencia. Entonces es una experiencia más agradable. Ya, ya. Incluso Y, podría ser menos hostil, porque los Venture Capital, por si es una firma que no tiene o sea, que ellos ven que tiene potencial de generar efectivo, pero que no está bien administrada o bien gerenciada, ellos van a hacer el cambio de la gerencia. oh, o sea, van a Claro, pedir participación en la junta. exactamente. ¿Por qué? Porque ellos creen que tienen la estructura suficiente para tratar de redireccionar el startup para tratar de mejorar la gerencia de la startup para que genere más ingresos, para que tenga un mejor flujo de caja y para que sea más atractiva al momento de la estrategia de salida. Claro, imagino que ellos no la dejan sola, sino que dicen, ok, yo invierto, pero también acompaño y decido, ¿no?
y exactamente. tengo el know-how y No siento, necesariamente es así siempre, pero usualmente, sobre todo cuando son firmas de intención financiera, cuando son startups en intención financiera, van a querer tomar el control y incluso de la administración y gerencia. ya. Bueno, revisando el chat, por aquí no hay otras preguntas. Hoy tuvimos una audiencia petit comité, pero esto estará publicado en YouTube el día de mañana. Así que Fabiana, puedes compartir este video con... No sé si alguien quiere tomar la palabra o alguien tiene alguna otra pregunta. Excelente, muy útil, dicen por aquí. Leopoldo aplaude. Saben que pueden aplaudir, ¿no? Hay reacciones y pueden aplaudir. Bueno, Fabiana, yo no te agradece por aquí la profesora Loyola Rosales. Muchas gracias. Yo no tengo nada más que agregar. Para mí todo ha sido valor agregado porque esta parte, estos aspectos de las fuentes de financiamiento de este tipo no los conocía y bueno, yo muy contentísimo. Espero que sea la opinión general, que les recuerdo dos cosas. Uno, ahí en el chat una encuesta que generalmente lo hacemos al finalizar la actividad, está colgada en el chat, para que nos ayuden a mejorar este tipo de actividades. Y dos, recuerden que este video y todos los videos de las ponencias que han habido a través del canal Transbordo Virtual están colgados en el canal de Transbordo Virtual que está en YouTube. Entonces, con colocar allí Transbordo Virtual ya llegan al canal. El profesor Carranza dice que fue una excelente presentación y yo te agradezco, Fabiana, por tu tiempo al acompañarnos. Esperamos que por favor, el link de la encuesta, ya la coloco aquí. Está aquí Calderón, se las recuerdo. Y bueno, Fabiana, espero que sea la primera de varias ponencias porque siempre para nosotros que somos esencialmente profesionales de la administración y de la contabilidad, tener la visión de un abogado y de un abogado con conocimientos en finanzas es extraordinario para nosotros. Por aquí el profesor Carranza pide un minutico, entonces vamos a darle un minutico al profesor Carranza. Profesor Carranza, creo que ya puede, a ver, Ok, ahí está. gracias. Fabiana, oye, excelente, de verdad te felicito la presentación. Déjame quitarme aquí para... No lo vemos. Sí, es que tengo Está un al lado oscuro de problemita, la puerta. aquí de lentitud del... Yo creo que tengo muchos programas abiertos y no me termina de abrir la cámara. Bueno, no hay problema, lo importante es Ya como que escuchar. abrió. Hola. Yo te iba a preguntar si tienes conocimiento acá en Venezuela de algún sistema como hay en otros países, yo tengo conocimiento de algunos, que es como decir un sistema privado de financiamiento donde hay un grupo de personas que ellos se dedican a financiar este tipo de actividades, pero no es público, o sea, no es ni dependiente de un banco ni nada, sino es como una, ¿cómo decirte? Una Como un ronda de personas como privadas. un fondo de inversión privado. ¿Perdón? Como un fondo de inversión privado, dices. Sí, sí, o sea, yo tengo entendido que hay otros países donde funciona ese Sí. sistema, ¿no? Es como un grupo de personas, un círculo, como decirte no sé, una agrupación de personas, de amigos que ellos se dedican a financiar proyectos, entonces, pero no es nada público, sino es como algo más discreto, pues. Acá no tiene conocimiento de ninguno. No, fíjate, el caso más palpable que he visto al respecto, y la verdad es que no lo vi como un fondo de inversión privado per se, es el caso de Urigi, ¿cómo se me olvidó ahí? Urigi Hirame. Urigiyami. Urigi Hirame. Correcto. ¿Por qué? Porque ellos hacían pitch públicos y Ajá. bueno, ahí ya las personas, había un poco más de boca en boca de profesionales diciendo, mira, está esta opción de inversión, tú quieres invertir en esta red social. O sea, había un poco más de, bueno, de rumor, más de ruido, Ujú. donde las personas quizás se organizaban un poco en grupos, pero porque entre ellos se hacían la referencia de la recomendación, pero propiamente un fondo de inversión privada que yo conozca no hay. La que les Ya. hablé fue la plataforma de Crowd Venezuela, que sí, bueno, sí, justamente están tratando de
ser una plataforma para recaudar este tipo de aportes en dinero para impulsar las startups. Pero ellos siguen siendo como un intermediario de comunicaciones, más no son los inversionistas directamente, sino ellos ponen en contacto al inversionista con Bueno, el si hay una requiriente. especie de relación directa. ¿Por qué? Porque tú ves en la plataforma y si quieres después al de la ponencia la puedes ver, incluso podemos chatear al respecto. Ves en la plataforma que están publicados los proyectos y tú puedes darle clic al proyecto. Incluso puedes hacer el feedback. Tú puedes tratar de contactar a la persona que tiene el proyecto o la startup y hacerle el feedback, decirle, oye, de repente me parece que se puede mejorar de esta forma. De hecho, muchas veces eso funciona. O sea, hay casos donde este tipo de plataformas sirven y hay casos exitosos en donde han hecho feedback, mucho feedback, y efectivamente los emprendedores toman en cuenta estas sugerencias, las adecúan su producto a lo que le está diciendo en los recurrentes feedback, y ya de repente como una tercera, cuarta ronda de recaudación lo logran efectivamente. Entonces es una etapa en la que incluso la persona que hace el feedback está pendiente de si van a hacer las adaptaciones o no. Y entonces una vez que hacen las adaptaciones, como que esa persona ya crea la lealtad con esta startup y dice, ¿sabes qué? Voy a invertir en esta startup porque tomaron en cuenta cuáles eran mis recomendaciones, mis sugerencias y porque ya es un producto con el que yo me siento cómodo. Ya, no, y te voy a comentar, también hay algo como también muy bajo perfil que es vía LinkedIn, que de hecho a mí me han llegado varias personas, sí, como que muy discretamente, que si estoy interesado en invertir en algún tipo de proyecto, que si me interesa que me comunique con tal correo, etcétera. Y yo creo que esa entraría entre las formas creativas, ¿no? Buscarse Y no, o sea, a ver, autofinanciamiento. todas las redes sociales o plataformas que te sirvan para darte a conocer, promocionarte y venderte, o incluso de una persona saltas a otra, o sea, todo ese ecosistema de emprendimiento y de startups es buenísimo. Sí, Por eso les recomendaba incluso Impact Hub, o de repente, bueno, ahorita hay muchísimos, creo que es Caracas Valley también está dando cursos de capacitación, y a través de esos entornos pueden conocer a otros emprendimientos, otros emprendedores, pueden de repente entrar inversionistas a esos programas de capacitación para ver si hay un prospecto que les guste. O sea, es todo un universo en el que el emprendedor empieza a involucrarse, que puede abrirle las puertas si tiene un buen producto y si está bien planificado, bien documentado. excelente. Bueno, gracias, de verdad estuvo buenísimo, buenísimo, te felicito. Bueno, gracias a ustedes. Bueno, Fabi, muy agradecido. Tenías la preocupación de que fuera una hora justamente y creo que vamos a tener por primera vez en Perfecto, 35 clases una hora justamente de actividad. Me perfecto. encanta la una hora porque les quería dar las gracias a ustedes, a Transbordo Virtual, por preocuparse por los estudiantes de Derecho y por tratar de generar una comunidad como esta, donde todavía la gente pueda seguir despertando el interés en aprender y en tener conocimientos en otras áreas, en múltiples áreas. Me parece una iniciativa muy buena, de verdad los felicito y espero que sigan por esta vía, que sigan apoyando a toda la comunidad de estudiantes y de profesores incluso para temas de actualidad. Muchas gracias de verdad y los Gracias felicito. a ti, Fabiana, por haber aceptado la invitación, por compartir tu experiencia y los conocimientos de tu campo con nosotros. Y creo que quedamos más que contentos. Y como te dije, estás invitada a una próxima actividad de este tipo. Lo que quieras compartir con nosotros, bienvenido será. Es más, te adelanto que si no nos llamas, nosotros te llamaremos nuevamente. Perfecto, perfecto, perfecto. Gracias, Fabiana. Gracias a todos por haber asistido y una vez más les recuerdo, lunes y viernes a las 3 de la tarde hora de Venezuela, tenemos actividades. Vean o sigan nuestro Instagram para saber cuál es la temática. 2, nuestros videos están colgados en YouTube, tanto este como los que han habido ya. ¿Okay? Y 3, próximamente estaremos perfeccionando la transmisión en simultáneo vía YouTube, así que quien no tenga acceso a Zoom o no tenga la aplicación, también va a poder ingresar por esa vía. Hoy lamentablemente no pudimos por problemas técnicos, pero en adelante vamos a tratar de solucionar. Bueno,
Feliz tarde a todos, feliz noche a los que estamos a este lado del charco y nos vemos el próximo viernes en otra ponencia en Transbordo Virtual. Dale, buenas tardes, hasta luego. Feliz tarde y feliz noche. Hasta luego. Y dejamos